Ok, pues vamos empezando. ¿Dudas de la tarea? Empezamos con eso. Ninguna duda de la tarea. Ya salió perfectamente lo del límite newtoniano. ¿Sí? Qué bien. ¿Dudas de la clase pasada? La última vez lo que hicimos fue plantear la ecuación de geodésicas para la solución de Schwarzschild y empezar a ver sus soluciones. Vimos que trayectorias circulares son geodésicas de esa geometría, siempre y cuando satisfaga la tercera ley de Kepler, lo que nos permitió determinar el valor de la constante de integración, que dependía de la masa, como menos 2m, y después vimos cómo se trabajaba con la ecuación de geodésicas de forma más general, y fuimos integrando haciendo uso de cantidades conservadas. Platicamos al final muy rápidamente acerca de qué tipo de cálculos se pueden hacer ya que se tienen esos resultados, cálculos que no tenemos tiempo de ver acá, pero pues les recomiendo que los revisen, ya sean en cualquiera de los libros de la bibliografía, tienen todos esos cálculos. La desviación de los rayos de luz, la periodicidad de la órbita de Mercurio, corrimiento al rojo, todo eso lo pueden buscar en los libros. Entonces, ¿ninguna duda al respecto de todo eso? Bien, entonces, ya sabemos, ya les había dicho qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero de nuevo, déjenme más bien comenzar con del mismo punto de lo dejamos la vez pasada, que es seguir trabajando con la solución de Schwarzschild y preguntarnos qué más cosas pueden ocurrir. Pues déjenme volver a escribirla aquí, lo vamos a estar utilizando toda la clase de hoy. Al final de la clase pasada, les hacía notar, pero este menos 2m vino de la tercera ley de Kepler. O sea, ese factor, ¿cuánto vale exactamente? Y ese signo menos vino tal cual de comparar nuestro cálculo de la ecuación geodésica con algo perfectamente medible, bien conocido. Ahora, hacíamos notar al final de la clase pasada que justamente este signo menos tiene muchas consecuencias en cuanto a la estructura de ese objeto como una métrica. En particular, notamos que esta solución, esta métrica, es singular, tiene singularidades. Entonces, ¿dónde está la primera de las singularidades? ¿Dónde tiene problemas esa métrica? En primer lugar, 1 es R igual a 0. En R igual a 0, esto diverge y esto se hace completamente 0. ¿En qué otro lugar tiene problemas esa métrica? Si R es igual a 2m, la parte angular no tiene ningún problema, pero con R igual a 2m se vuelve un 1, así que esto se hace 0 y esto se hace 0. Tengo una componente que es infinita y otra componente que te hace 0. ¿Sí? Bien. Eso nos encendería las alertas, porque según sabemos, para que un tensor de rango 0,2 antisimétrico sea una métrica, tiene que ser no degenerado, simétrico, no antisimétrico. Y justamente esto hace que la matriz de componentes no sea diagonalizable, no sea invertible en estos dos puntos.
Sin embargo, también recordamos que ya habíamos hablado de singularidades antes y que eso no necesariamente es un problema. Énfasis en el necesariamente. Había dos tipos de singularidades según discutimos aquella vez. ¿Se acuerdan cuáles eran? Físicas y coordenadas. Las coordenadas son aquellas singularidades que dependen de un sistema de coordenadas. Eso quiere decir que están presentes en un sistema, pero existe por lo menos un sistema de coordenadas al cual si me transformo para allá, la singularidad desaparece. Las singularidades físicas o geométricas están presentes sin importar qué sistema de coordenadas yo utilice. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar qué tipo de singularidades son esas dos y físicamente qué significan, hasta dónde nos alcancemos a llegar. Si tuvieran que adivinar a estas alturas, ¿qué tipo de singularidad creen que es la de R igual a cero? Aquí escuché física y allá escuché coordenada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coordenada? Ajá. Ajá. O sea, suena a que como esta R es la coordenada radial esférica, bueno, ya especificamos que no exactamente. Así que esa sería nuestra primera pista de que igual y no. Pero pues procediendo así como con flojera, suena a que si este es el R de esféricas, pues seguro ese R igual a cero es una singularidad coordenada como el R igual a cero de esféricas. En esféricas, en R3, el punto R igual a cero no tiene ningún problema, es simplemente un punto arbitrario respecto al cual yo decidí empezar a medir las cosas. Y ya, ¿no? O sea, suena a qué. Ok. ¿Y la de abajo? ¿Esa de qué tipo creen que sean? Una coordenada. ¿Alguien dice el otro tipo? Entonces seguro las dos son coordenadas y Schwarzschild no tiene ninguna clase de problema. Digo, también suena sensato, dado que esa métrica modela la geometría asociada a un objeto como el Sol, pues el Sol no tiene ninguna bronca, ¿no? Ahí anda. Entonces, ¿por qué tendría que tener problemas esa métrica? O sea, también es un punto válido. Pero bueno, dado que sí es obvio que hay una singularidad, entonces, ¿creen que está coordenada? Quizá física. Física, ¿por qué? Y suena que, pues, como aquí está la masa, pues la masa es física, ¿no? Entonces, ¿por qué la masa del coso tendría que depender de un sistema de coordenadas o algo del estilo, ¿no? Ok. Bien, acuérdense por lo que sugirieron, cada quien, porque sí hubo opiniones diversas, pues comparemos con qué cosa encontramos al final de todo. Bien, vamos a empezar con esta, con la que está en R igual a 2m. Y vamos a hablar de la que está en R igual a 0 hasta el último. Resulta que para objetos de este estilo, astronómicos, con simetría esférica, esta cantidad es muy importante. Vean que depende de la masa del objeto. Si devolvemos, restauramos las unidades, en realidad lo que aparece aquí no nada más es menos 2m. Esa cantidad es dos veces la constante de Newton por la masa de la estrella sobre la velocidad de luz al cuadrado. Y eso tiene nombre, eso es lo que llamamos el radio de Schwarzschild. De la estrella en cuestión. Ah, ¿sí tienes? ¿Cuánto dijiste? Sí, eso no es necesario, pero bueno, échame. Gracias. Ya, me dieron nueva dotación de plumones. Gracias.
¿Negro allá adentro o es azul? Sí. Sí. Vean que depende de la estrella, porque depende de la masa del objeto que estamos modelando, esta cosa. Entonces, cada estrella esférica en el universo tiene asociado su radio de Schwarzschild. Vaya, cualquier objeto de masa m esférico tiene asociado su radio de Schwarzschild. La Tierra tiene un radio de Schwarzschild, la Luna tiene un radio de Schwarzschild, el Sol, cualquier estrella que ustedes gusten. Ajá. Entonces, primero, esto primero suena alarmante. Sin embargo, recordemos que justo estamos modelando eso, una estrella. Recuerden que empezamos diciendo que la estrella tiene radio, el R caligráfica. ¿Sí? O sea, es una pelota que está ahí en el espacio-tiempo. Pregunta, si la pelota esta tiene radio R caligráfica, ¿esta singularidad nos es relevante? La que está en R igual a 0. ¿Por qué razón no? Esta métrica no es tal cual solo la solución de Schwarzschild. Esta como le habíamos llamado, la solución exterior. Esto es válido cuando R es estrictamente mayor a la R caligráfica. ¿Sí? So pregunta, ¿la singularidad en R igual a 0 nos afecta? ¿Nos importa? Suena que no, ¿no? Porque si hay una pelota de radio R caligráfica mayor a 0, de seguro es mayor a 0, ¿no? O sea, será súper chiquitititito a lo mejor, pero seguro igual a 0 eso claramente no va a poder pasar, porque pues, es una pelota esférica. Eh, no, esa era la de la masa de la partícula de prueba que está moviéndose en esa métrica. Era la m minúscula. Ok, entonces suena a que quizá R igual a 0 no es importante, porque pues suena a que es un punto que está en la región en la que esta solución ya no es válida. La solución que es válida es la que van a calcular ustedes en la tarea. ¿No? Bajo la misma moneda, a lo mejor, y incluso esta también, ¿no? O sea, esto es el radio Schwarzschild. Pero pues si esta cosa, esta singularidad está en la región exterior o no, pues va a depender de si es mayor o menor que el radio de la pelota. ¿No? Con esa idea, quizá el radio de Schwarzschild de la esfera es menor al radio de la esfera. Vean que son cosas distintas. Este es el radio físico de la pelota. A este R está la superficie de la pelota. Ahí puedo tocar y quemarme si es el sol. Esta cosa no. Esta cosa es una cantidad abstracta, si gustan, a estas alturas, que salió de la solución. Esto. Entonces, comparemos. Por ejemplo, para nuestro Sol, nuestra linda estrellita de por allá, sustituyan datos, sustituyan que la constante de Newton, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos, kilogramos menos 1, segundo a la menos 1, y la masa del Sol, que es igual a 1.988 por 10 a la 30 kilogramos. Esta, no sé si saben, en astronomía se suele denotar como esto, una bolita y un puntito. Es la que se llama la masa solar. Es usual en astronomía medir las masas de las cosas en unidades de esa cosa, de masas solares. Es decir, cierta estrella tiene 3 masas solares, 30 masas solares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tomen estos números, la velocidad de la luz, enchúfenlos allá, usen su calculadora favorita y verán que el radio de Schwarzschild de nuestro Sol es igual a 2.95 por 10 a la 3 metros. 3 kilómetros. ¿Sí? O sea, la Ciudad de México es más grande que eso. ¿Sí? So, pregunta, en el caso de nuestro Sol, su radio, ¿alguien sabe cuál es el radio del Sol?
Suena a que es más grande, ¿no? 6.95 por 10 a las 5 kilómetros. Es grandotototote. O sea, claramente estamos en ese caso, en el caso en el que el radio de Schwarzschild es más chiquito que el radio del Sol. Entonces, RS en efecto es más chiquito que el radio del Sol. Y resulta que ese es el caso de la mayoría de cuerpos celestes. La mayoría es así. La mayoría es tal que su radio de Schwarzschild es mucho más chiquito que su radio físico como esfera. Entonces, pues aquí no hay ningún problema. Estas dos singularidades están exactamente en la región en la que la solución ya no es válida y no hay singularidad alguna. Simplemente funciona la métrica exterior, usamos la métrica interior para modelar el interior de la estrella y tan. ¿Sí? Pues suena que no hay problema, que ni siquiera perdamos el tiempo en revisar eso. Sin embargo, cuando resolvimos Schwarzschild, impusimos una idealización que no ocurre en la naturaleza. Y no, de hecho la idealización más extrema no es la pelota. O sea, sí hay muchas cosas que son aproximadamente esféricas. No, la idealización es creer que la solución es estática. Esa sí es muy fuerte. Suponer que un objeto astronómico no va a cambiar con el tiempo, que su tensor de energía momento es una constante en el tiempo, eso es súper fuerte. En general, no sé si sepan, eso es así. Poéticamente, ni la luz de las estrellas es eterna. Las estrellas se apagan. O sea, suena lógico, es una pelota ardiendo en medio de la nada. Eventualmente se le va a acabar el combustible y se va a apagar, ¿no? Eso pasa con todas las estrellas, pero ¿qué es lo que ocurre mientras se van apagando? Va a depender mucho de cuál es la masa inicial de la estrella. Mientras una estrella genérica se va apagando, típicamente pues va quemando combustible y entonces va disminuyendo su volumen, es decir, va disminuyendo su radio, se va haciendo chiquita, 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 chiquita. Ese proceso no continúa infinitamente, típicamente, porque conforme la estrella se va haciendo más chiquita, empiezan a ser importantes cosas cuánticas de los elementos que forman a la estrella. En particular, resulta ser importante eventualmente el principio de exclusión de Pauli, y eso deriva en algo que se llama la presión de degeneración de Fermi. Básicamente se genera una presión que hace que las partículas que forman la estrella se empiecen como a repeler entre sí, a empujarse, y entonces no se pueda contraer la estrella súper, 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 sino que eventualmente ocurre un equilibrio tal cual mecánico de fuerzas que le están empujando para afuera y fuerzas que le están empujando para adentro, y entonces simplemente se forma una pelota y ahora sí ya se queda estática. Eso es lo que se conoce con el nombre de una enana blanca, porque pues efectivamente se hace chiquita comparada con cómo era originalmente, por eso enana. Y blanca porque pues ya no está incandescente como una estrella usual. Eh, Esas típicamente son de tamaño comparable a la Tierra, más o menos. Eso ocurre típicamente con la mayoría de las estrellas en el universo, pero no ocurre con todas. Se sabe también que si la masa de la estrella era muy grande al inicio, y en particular si era más grande que algo que se llama el límite de Chandrasekhar, Chandrasekhar, no sé cómo se pronuncia, que es básico, que es más o menos si la masa de la estrella era 1.4 veces esto, la masa del Sol, así era un poquito más masiva que el Sol, la presión de degeneración, aunque ocurre, no es suficiente para frenar el colapso de la estrella y de todas maneras se siguen cogiendo. Eh, Sin embargo, si no es mucho más masiva que el Sol, eventualmente ese colapso sí se detiene y se forma lo que llamamos una estrella de neutrones. O sea, los neutrones son las partículas que en la mayoría componen a la estrella, es lo que acaba sobreviviendo después del colapso. Pero si la estrella es todavía más masiva, y es más o menos 3 a 4 veces la masa del Sol o más grande, es decir, supera el límite que van a estudiar en la tarea, el límite de Oppenheimer-Volkoff, entonces la estrella resulta ser demasiado masiva y el colapso sigue ocurriendo. Y eventualmente pasa que la estrellita no disminuye su masa tan rápido como disminuye su radio. Y eventualmente acabamos en el límite opuesto, en que el radio de la pelota se hace más chico que el radio de Schwarzschild. Bueno, el caso límite es que se vuelve exactamente igual al radio de Schwarzschild y ya desde ahí las cosas salen mal.
Entonces, si la estrella es muy masiva, al colapsar puede ocurrir que su radio sea menor o igual que su radio de Schwarzschild. Eso puede ocurrir. Y de hecho, si no hay nada que la detenga, pues en principio, pues eso podría incluso llegar a ser a R igual a cero. Lo que insisto, clásicamente suena raro, porque pues cómo es que si está formada por cosas que ocupan un volumen finito, cómo es que eventualmente el colapso podría llegar a R igual a cero. Suena que no, a que lo natural sería que pues más bien se hace chiquita, pero pues no sé, del tamaño de una canica o algo así. O sea, no debería poder hacerse R igual a cero, ¿no? Y de hecho, si se hace suficientemente chiquita, pues suena entonces a que va a haber cosas cuánticas más intensas que la presión de generación de Fermi. Tendría que ocurrir alguna otra cosa más. Entonces, bueno, justo por esas posibilidades es que, aunque en la mayoría de los casos esas dos singularidades no importan, hay unos cuantos en los que sí. Entonces, lo que vamos a estudiar es qué pasa cuando sí. Es qué ocurre cuando esta singularidad R igual a 2m sí está en la región en la que esta solución es válida y ver qué ocurre. Insisto, por lo que acabo de decir, suena que incluso en ese caso extremo, esto no debería ser importante. Suena, pero veamos. Entonces, para ver qué es lo que está pasando, en vez de que nada más se los platique, quiero que vean de dónde salen las cuentas, porque seguramente muchas de las cosas que les voy a platicar quizá ya las hayan escuchado en el Discovery Channel, si es que ven Discovery Channel. Los cálculos son los siguientes y se pueden hacer usando los cálculos que ya hicimos sobre geodésicas de Schwarzschild. Entonces vamos a estudiar geodésicas radiales en la métrica de Schwarzschild. Para eso vamos a dividir, ya estamos en este caso, ¿ok? De aquí no nos vamos a mover. Estamos en el caso en el que el radio de la estrella es más chiquito que su radio de Schwarzschild. Vean que entonces el radio de Schwarzschild divide de forma natural a la región exterior en dos pedazos distintos. La exterior exterior y la interior exterior. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a dividirla en la región exterior, donde exterior significa que voy a tomar R's mayores que el radio de Schwarzschild y voy a llamar a la región interior a R's más chiquitos que el radio de Schwarzschild, pero seguramente más grandes que el radio de la estrella, porque seguimos pensando que pues allí tiene que haber una estrella de radio R. Lo estoy poniendo entre paréntesis porque eso creemos. Vamos a ver qué dicen las cuentas y qué dice la física. Noten que estos nombres se refieren ambos a esta solución, a la solución exterior. O sea, por eso digo que es exterior, exterior e interior, exterior. Pero voy a evitar utilizar esos dobles nombres, simplemente los voy a llamar así. ¿Ok? Porque como vamos a ver eso de estarle llamando interior a otra solución que no sea esta, en este caso ya no hace exactamente sentido, como veremos. Entonces, todo el mundo entiende la terminología, la nomenclatura que vamos a usar. Bien, la clase pasada, vamos a regresar hasta allá, vimos que la ecuación geodésica radial se podía escribir de la siguiente manera. Pues este fue el resultado al que llegamos la clase pasada. Usamos las 4 componentes de la ecuación geodésica, calculamos las cantidades conservadas, la energía, el momento angular, sustituimos en las otras ecuaciones y llegamos a la ecuación radial. Esa fue la manera en la que más la redujimos. Después de integrarla una vez y darnos cuenta que la constante de integración era otra vez la masa al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a manipular esa ecuación. Vamos a
utilizarla para ciertas trayectorias específicas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una caricatura aquí, donde quiero que, insisto, repito el caricatura otra vez. Caricatura. Esa es la estrella. Estamos en el caso en que eso es más grande, es más chico que el radio de Schwarzschild. ¿Sí? Estoy poniendo la superficie del radio de Schwarzschild en punteadas porque noten que allí no hay nada. R igual a RS es un radio donde esta solución es válida, la solución exterior. Y habíamos dicho que en esa región del espacio-tiempo no había nada. El tensor de energía-momento es igual a cero en todos esos puntos. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo la superficie del radio de Schwarzschild es un lugar donde pueden meter la mano y sacar. De entrada creemos eso. O sea, simplemente no hay nada, o sea, no es que vayan a ir avanzando y choquen con algo. ¿Sí? En principio, dado que aquí es espacio vacío, alguien debería poder ir y venir. ¿No? Porque no hay nada. Es como decir, ah, aquí está el radio de Schwarzschild, pues cruzo. ¿No? Y ya. ¿Sí? Tengan eso bien en mente. Es una superficie en la que no hay nada y hay vacío. ¿Estamos? Sí, hasta ahorita es una superficie matemática. Justo lo que vamos a hacer es tratar de ver si es solo una superficie matemática o hay algo físico allí. O sea, claramente no hay energía, ni masa, ni momento, porque T1 es igual a cero. Con algo físico me refiero a si la geometría tiene algún efecto chistosito allí. Que suena a que sí, porque la métrica tiene una singularidad. El punto es ver cuál es ese efecto físico y ver si eso nos empieza a dar pistas de cuál tipo de singularidad es. Si es coordenada o si es física. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer lo que siempre hacemos en física para tratar de analizar alguna cosa que no entendemos. Le vamos a aventar cosas. O sea, literal, vamos a arrojarle cosas. Justo como queremos obtener información, suena que pues, lo mejor es enviar a algo, a alguien que pueda ir y venir. Decirnos, llegué por allá, ya vi que hay, y ya regresé y nos platique. ¿No? O nos mande un WhatsApp o algo así desde allá. Con un WhatsApp me refiero a que nos mande una señal electromagnética que nos llegue y nos avise, ah, ahí hay algo. Entonces, vamos a aventarle algo de la forma más rudimentaria posible. Vamos a arrojarle algo en esta dirección. Esto, noten, es una geodésica radial. Esta cosa es una trayectoria que, parametrizada por el tiempo propio, es algo del tipo tiempo de tau, r de tau, está en pi medios y está en phi igual a 0. O sea, nos ponemos en justamente en el plano ecuatorial y ahí aventamos algo. Solamente se va a mover en R y pues solamente se va a mover en T. Son las únicas dos direcciones en las que se mueve el objeto. ¿Okay? Arrojemos algo de masa m minúscula. Como es una geodésica, porque está avanzando libre de fuerzas, tiene que cumplir esta ecuación. Esta trayectoria tiene que cumplir esta ecuación. Ajá. Entonces, de aquí, vamos a tomar esto, lo enchufamos aquí y vamos a deducir cómo es esa trayectoria, cómo es R como función de tau o R como función de t. Y vamos a ver qué ocurre, cómo es que hace ese recorrido. ¿Ok? Si esto fuera newtoniano, este tipo de movimiento, ¿cómo se llama? Pensando que esto es la Tierra. Caída libre. Es alguien está cayendo hacia el ecuador de la Tierra, ¿no? Entonces, físicamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es el movimiento conforme se va acercando al ecuador, a la Tierra? Más rápido, porque es un movimiento acelerado, ¿no? Entonces, va aumentando su velocidad y cada vez cae más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y ¡pum! Se embarra con la Tierra. Que en este caso sería embarrarse con esta cosa, de radio R caligráfica. ¿Cierto? Todo el mundo está de acuerdo que ese sentido común eso es lo que debe ocurrir. O sea, R tiene, la partícula tendría que ir recorriendo R cada vez más rápido, conforme avanza T. ¿Sí? Pues es gravedad, la gravedad atrae, ¿no? Si la gravedad atrae, pues tendría que ir cada vez más rápido. Entonces, veamos si eso sale de la ecuación geodésica. Repito, esta ecuación geodésica ya nos predijo
no hicimos los cálculos, pero predice el perihelio de mercurio, desviación de rayos de luz, corrimiento al rojo, predice un montón de cosas físicamente comprobables. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos llega a la ecuación geodésica suena a que tendría que ser cierto. Si empata con nuestra intuición, genial. Y si no, pues sigue siendo la ecuación geodésica. ¿Ok? Bien, entonces. Déjame borrar por acá. No quiero mover acá todavía. Bien, una trayectoria de ese estilo, noten que tiene momento angular igual a 0, porque estoy haciendo que aquí sea constante. Entonces, evaluar esta ecuación haciendo L igual a 0. Tomando esto junto con L igual a 0 en la ecuación geodésica, nos permite despejar lo siguiente, que R punto es igual a menos la raíz cuadrada de E cuadrada entre M cuadrado más el radio de Schwarzschild entre R menos 1. Donde aquí lo que hice fue hacer L igual a 0 y de aquí despejar R punto. Como R punto está al cuadrado, tuve que sacar una raíz cuadrada. Al sacar esa raíz cuadrada elegí el signo menos. ¿A alguien se le ocurre por qué tomé el signo menos? De aquí hagan L igual a 0, enchufen esto aquí adentro, despejen R punto. Al despejar R punto tengo que sacar una raíz cuadrada. Le puse menos la raíz cuadrada. ¿Por qué elegí el menos? ¿A alguien se le ocurre? Justo. Los signos, como sabemos de mecánica, indican si es para allá o si es para allá. ¿No? Estamos diciendo que estamos mandando el objeto para allá, para adentro, de la región exterior a la región interior, con estos nombres. Eso significa que estamos mandándola en la dirección en la que R disminuye conforme T aumenta. Por eso estamos tomando el signo menos. Bien. Esto que está aquí es la derivada de R con respecto a tau. Déjenme llamarle esta la ecuación 1. Vean que yo de aquí puedo pasar de t para allá, esta otra dividiendo y integrar de los dos lados. Eso me permitiría encontrar una ecuación para R como función de tau. O sea, es una ecuación diferencial que puedo resolver, es lo que quiero decir. Eso me permitiría ver cómo cambia la posición radial de la partícula que estoy arrojando para allá como función de su tiempo propio. Vamos a hacer eso, pero antes quiero que también obtengamos una expresión para cómo cambia el radio con respecto no al tiempo de la partícula que estamos arrojando, sino respecto al tiempo coordenado. Al tiempo, si se acuerdan de lo que platicamos la vez pasada, del sistema que está por acá. El sistema que está lejos, 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 lejos. Está en R igual a infinito. Sabemos que esos dos tiempos no tienen por qué coincidir. Entonces, las soluciones no tendrían por qué ser iguales. Pero de ahorita no tenemos ninguna razón para pensar que van a ser extraordinariamente distintos. Pero veamos. Ok. Usando que dt en dr es igual a dt en d tau por d tau en dr, o lo que es lo mismo, t punto entre r punto. De aquí pueden sustituir cuánto vale t punto en términos de la energía y cuánto vale r punto lo despejan de aquí. Hagan las cuentitas y verán que de aquí sale menos E entre M por 1 menos el radio de Schwarzschild entre R es solo menos 1 por E cuadrado entre M cuadrado más el radio de Schwarzschild entre R menos 1 a la menos 1 medio, que es dividir por esto. Integrando de los dos lados esa ecuación respecto a R, obtenemos que
t como función de r es igual a menos e entre m por la integral de algún radio inicial hasta algún r superior de 1 menos rs entre s a la menos 1 por e cuadrado entre m cuadrado más rs entre r menos 1, todo eso a la menos 1 medio. Y aquí estoy, entre s, y todo es integrado respecto a s. O sea, aquí nada más cambié la letra de la variable de integración para no confundirla con el límite de integración superior. Esta cosa de acá, ¿qué me dice físicamente? Es t como función de r, pero t y r de quién. Ajá, pero o sea, que está midiendo el observador de acá para la partícula. O sea, esa es la posición en r, bueno, la posición en t como función de la posición en r de esta partícula que está observando o aquí, lejos. ¿Sí? Más simple que eso. Bueno, o sea, sí, para pasar de acá para acá, sí. Esto es con la noción de tiempo de la partícula y es con la noción de tiempo de O. Pero fíjense que si calculan la función inversa de esto, es r de t. O sea, simplemente la posición como función del tiempo, como saben de Newton. Entonces eso nos permite calcular cómo es la trayectoria de la partícula y ver si en efecto ocurre lo que decíamos, que conforme la partícula se acerca a la superficie de la estrella, pues tendría cada vez que irse acelerando más y más y más y más y acercarse más rápido, ¿no? Es decir, si yo grafico t como función de r, donde voy a graficarlo como función de r entre rs, justamente para que esto esté en 1. O sea, este punto denota r igual a rs, r igual a radio de Schwarzschild. Y por acá adentro tendría que estar el r caligráfica, de acuerdo a nuestra caricatura. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir de acuerdo a la idea newtoniana que tenemos? Que conforme el tiempo sigue avanzando, tiende que ir avanzando en el radio cada vez más y más y más y más y más y más rápido, ¿no? Primero tendría que ir muy lento y luego tendría que avanzar muy rápido. Resulta que si ustedes hacen esta integral, que se puede hacer, por cierto, no es exactamente complicado, pero, o sea, que se la escriba no es como muy revelador. Pasa lo siguiente. No importa qué valor, fíjense que para eso tiene que fijar el valor de la energía y el valor de la masa. En realidad lo que tienen que fijar es cuánto vale el cociente entre m, porque sale eso aquí dividiendo acá y allá. No importa qué valor elijan, resulta que lo que siempre va a ocurrir es que, o sea, no sé, si por acá está el RI en unidades de RS, o sea, pues de acá es donde empieza la partícula y la aventamos, resulta que la curva hace esto. De forma tal que la línea punteada es asíntota de la curva. Exactamente. Conforme se acerca al objeto, vean que el tiempo está avanzando mucho, pero la distancia radial que está recorriendo es muy chiquita. Eso significa que, y de hecho, insisto, esta es la asíntota. De aquí se lee entonces que la partícula que acabamos de aventar nunca llega al radio de Schwarzschild. Se empieza a acercar, 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 pero conforme se va acercando, cada vez empieza a ir más lento. Y empieza a recorrer muy poquita distancia radial en mucho tiempo t coordenado. ¿Sí? O sea, va la partícula, va a llegar, va a llegar, va a llegar, pero se lenta, se lenta, se lenta, se lenta, se lenta, se lenta. De forma tal que el observador en infinito concluye que la partícula nunca llega, le toma un tiempo infinito llegar. De hecho, si analizan qué pasa con la integral cuando r es más chiquito que rs, justo por esta raíz cuadrada incluso tenemos resultados imaginarios. Eso significa que es más extremo. O sea, la razón por la que aquí no hay es porque esto no hay un número real que encaje aquí. Esta región es completamente inalcanzable para la partícula de acuerdo a ese resultado, de acuerdo al observador en infinito. No sé, o sea, aquí suena que no. O sea, bueno, por lo menos si le preguntamos acá, a O. ¿No? Como sabemos ya de la dilatación temporal, o sea, las respuestas a ciertas preguntas van a depender de quién le preguntemos, ¿no? Pero suena a que eso es súper extraño, ¿no? O sea, ¿cómo podría llegar y no llegar? Eso es muy raro.
Bien. ¿Qué pasa si más bien integramos esta entonces? Si integramos esta expresión de acá, obtenemos que tau como función de r es igual a menos la integral de ri a ese r superior de e cuadrado entre m cuadrado menos 1 más rs entre s a la menos 1 medio, integrado respecto a s. Es una expresión muy parecida, pero falta crucialmente este factor, por la parte del t punto que le agregamos al hacer el cambio de variable. Esa integral se puede hacer también exacta, no es particularmente complicada. Y la gráfica es la siguiente. Entonces, la partícula parte del radio exterior y ahora nos estamos fijando en cómo es que recorre no la noción de tiempo del observador en infinito, sino su propia noción de tiempo, es decir, qué pasa con su reloj, qué pasa desde la perspectiva de la partícula. Pues resulta que de acuerdo a la partícula, la curva es algo así. O sea, esta sí es la que esperábamos. Conforme se va acercando, cada vez empieza a recorrer más radio en menos tiempo. Su tiempo propio. Ajá. Pero importantemente, no pasa absolutamente nada aquí. Simplemente cruza y se sigue. Y de hecho se sigue hasta llegar a r igual a 0. Entonces, sí es el escenario que decíamos. Cruza y no cruza. Depende de a quién le pregunten. Eso suena súper mal, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de que cruza y no cruza? Recuerden que en el caso de la dilatación temporal discutíamos que sí había una asimetría. O sea, siempre y cuando no haya una asimetría, no importa que un observador diga que pasó menos tiempo, el otro diga que pasó menos tiempo, da igual, siempre y cuando no coinciden en un punto y puedan comparar. Cuando uno de los observadores da la vuelta, es que pueden comparar, ahí ocurre la asimetría y entonces se decide para cuál de los dos sistemas pasó más tiempo. Y hay una respuesta definitiva de eso. Vean que aquí suena que podría pasar lo mismo. Siempre y cuando no comparen informaciones, pues da igual si pasó o no pasó. Pero si la partícula cruzó y desde adentro pudiera mandar una señal para afuera para comunicarle a la persona de afuera que sí cruzó, pues ahí se abrió un problema, ¿no? Porque entonces sí podría afectar lo de afuera. Y entonces, si lo de afuera concluye que no cruzó, pero aún así al cruzar afecta lo de afuera, pues ¿qué onda? Se rompió la física, ¿no? Como volver al futuro. Conocimos a nuestro yo pasado y entonces hay una paradoja y todo se rompe. Ok. ¿Y qué creen que pasa? ¿Creen que sí se pueda comunicar desde adentro hacia afuera? Justo. No, no se puede. Vamos a ver en unos instantes por qué es que no se puede. Pero no se puede comunicar. Entonces sí puede ocurrir que bajo la perspectiva de alguien de afuera, la partícula no cruce, pero para la partícula misma ya sí cruzó. Y vean que, o sea, aquí no hubo nada. El hecho de que el tiempo propio no le ocurra nada aquí da la pista de que aquí no pasa nada. Es tal cual como cruzar el origen en esféricas. O sea, hay un problema por la noción de tiempo y radio coordenado, pero no la hay si utilizamos la noción de tiempo propio. ¿Sí? Es decir, salud, ¿qué tipo de singularidad suena que es este entonces? Es una singularidad coordenada. Eso todavía no lo demuestra, importantemente. Eso solo descarta que sea física. Para demostrarlo necesitamos tal cual encontrar cuál es el sistema de coordenadas que desaparece la singularidad. Se los voy a decir cuál es en un rato. Pero esto es como lo primero que se hace. Primero hay que tratar de aventar cosas, estudiar geodésicas y ver qué pasa en el espacio-tiempo. Insisto, cuando resolvemos las ecuaciones de Einstein, no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Es hasta que las encontramos que podemos estudiar cuál es la estructura física de la solución.
Ok. Bien, pues resulta que como veremos ahorita, nada puede salir, no hay señal que la partícula de aquí pueda arrojar de estando ya en la región interior hacia afuera. Eso incluye el caso particular en que la partícula quiera volver a salirse. Vamos a ver que eso no puede pasar. Una vez que algo físico cruza el horizonte, déjame cambiarle ya el nombre, esto de aquí es lo que se llama el horizonte de eventos. Una vez que una partícula o algo físico cruza el horizonte ya no puede volver a salir. Por el efecto que conforme las partículas se va acercando a esa superficie, cada vez va más lento, a estos objetos astronómicos raros con radio menor a radio de Schwarzschild se les había llamado originalmente como agujeros congelados, porque tienen el efecto de congelar las cosas en el tiempo. Sin embargo, ya ahora por esta idea de que nada puede volver a salir, eso incluye a la luz. Hay nada físico, la luz es algo físico y no puede volver a salir de aquí. Eso significa que la persona que está afuera lo que está observando es una pelota esférica, recuerden, pero no la pelota esférica esta. No puede observar la pelota de aquí adentro porque eso implicaría que la pelota de aquí adentro emite luz y la luz sale del radio de Schwarzschild. Y eso es lo que ya dijimos que no puede pasar. Entonces no está observando esta pelota, está observando esta, Schwarzschild. Pero recuerden lo que dijimos, aquí no hay nada. Está observando una pelota cuya superficie no es sólida, no hay masa, no hay energía, es superficie vacía. Pero solo ve esa pelota porque no puede ver más allá de la pelota, de acuerdo a esta estructura. ¿Okay? Como no está emitiendo luz, es una pelota completamente negra. ¿De acuerdo? Como es una pelota completamente negra, tal que cualquier cosa que entra no puede volver a salir, su nombre actual es un agujero negro. De Schwarzschild específicamente. ¿Okay? Entonces, estos son los agujeros negros y por eso llevan ese nombre. Uh-huh. No, lo que está viendo es que su tiempo propio está corriendo y ya. Pero cuando compara su tiempo propio con su posición radial de acuerdo a la persona de allá afuera, es que se ve esta gráfica. Para ella no está pasando absolutamente nada. Para la partícula simplemente está viendo cómo esa pelota se acerca hacia ella y ya. Tan, tan. No ve absolutamente nada raro. Cruza por aquí, no pasa absolutamente nada raro y se sigue. ¿Sí? Eso dice esta gráfica. Para la partícula no está pasando nada raro. Ahorita vamos a ver que para la persona de acá afuera sí pasan cosas muy raras, pero para la partícula no. Eso más va a darnos pistas de que estas coordenadas, por mucho que nos hayan ayudado a resolver las ecuaciones diferenciales, tan sencillo como aquí en el pizarrón, no son buenas coordenadas para estudiar física. Son de hecho muy malas, en muchos casos. Entonces, nuestro siguiente trabajo va a ser entender por qué son malas y cómo hacer para encontrar las buenas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Todavía no acabamos, ya faltan muchas cosas, ya por fin les pusimos nombres. Ahora toca tratar de entenderlos más a fondo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Dale, pues tomémonos 5 minutos y continuamos. Entonces, esta parte, la de encontrar a los agujeros negros, seguro ya no les es como sorpresa, porque pues ya hoy en día todo el mundo estamos completamente convencidos de que esas cosas existen. Ya les pedimos tomar una foto y típicamente cuando la humanidad le puede tomar fotos a las cosas, ya las cree completamente.
Y no estoy en chistes, no le dieron el Nobel a Penrose sino hasta que llegó la bendita foto. Antes no. Eso sí es algo muy de la humanidad, por alguna razón. Muchas las evidencias indirectas, por muy contundentes que sean, luego no funcionan. Eso va incluido con el año en el que se tomó la foto. Eso fue después de cuando se detectaron las ondas gravitacionales. Según les platiqué, cuando se detectaron las ondas gravitacionales, se supo, gracias a los modelos de relatividad numérica, que habían sido emitidas por la colisión de dos agujeros negros. Y aún así, si le preguntaban a mucha gente, siguen diciendo, bueno, pero no sabemos si existen o no. Pero acabas de medir la onda que emitieron. ¿Cómo me puedes decir que no existen? Porque no había foto. Pero ya hay foto, entonces sabemos que existen. Cada vez que vean animaciones, demás de agujeros negros, quiero que, o sea, ya hoy en día ya no pasa, gracias a que pues, Interestelar fue muy popular y pues la gente ya sabe que es un agujero negro. O sea, un agujero negro no es literal un hoyo que empieza a chuparse todo alrededor. Eso no es un agujero negro. Un agujero negro, según acabamos de decir, es una cosa tridimensional, es una pelota negra. Y no se chupa todo alrededor. Todo lo que dijimos acerca de geodésicas de Schwarzschild aplica para agujeros negros. Un agujero negro puede tener cosas girando a su alrededor, como cualquier otra estrella, como el Sol. Por eso es que decimos que las galaxias están girando porque hay un agujero negro supermasivo en su centro, que es lo que está causando que los objetos estén orbitando a su alrededor. Entonces, bueno, ¿cómo es que un agujero negro se come algo? Solamente en ese caso. Cuando ese algo decide que no va a orbitar el agujero negro, sino que va a ir de frente para allá. Y en ese caso sí ocurre esto de que no puede volver a salir. La pregunta es, ¿por qué? Eso se suele citar mucho cuando se platica en divulgación, como que la frase es, pues es que la gravedad es tan intensa que jala todo hasta la luz. O sea, y todo el mundo se imagina, pues sí, ¿no? Si la gravedad fuera tan intensa como, no sé, yo de chiquito me imaginaba a Goku entrenando en algún lugar. O sea, pues sí, ¿no? O sea, como cuando jalaba Goku al suelo, pues seguro jala la luz igual, ¿no? Por eso no sale. No es exactamente así, es más sutil. Es debido a que la gravedad es curvatura y la curvatura es tal que no deja que salga la luz. Pero ocurre algo muy curioso. Decíamos la vez pasada que, o sea, ya vimos lo de las singularidades, pero la vez pasada también les hice notar que si consideramos que esta singularidad nos interesa, y ahorita ya entendemos más o menos por qué, porque es coordenada, la grafiquita que acabamos de borrar nos da pistas de que, bueno, entonces sí debemos considerar que R puede ser más chiquito que 2M y utilizar esta solución en esa región. Por mucho que aquí la coordenada no funcione. Ahorita atendemos eso. Si tomamos R más chiquitos que 2M, noten que esto cambia de signo. Esto se vuelve negativo y entonces con este menos todo esto se vuelve positivo. Y al revés, se vuelve negativo. Eso significa que las coordenadas temporal y radial cambian de carácter. La t deja de ser una coordenada temporal y se vuelve una coordenada espacial. Y la r deja de ser una coordenada espacial y se vuelve una coordenada temporal. Exacto. O sea, la asignatura es algo que es independiente de coordenadas. El número de eigenvalores que son negativos y el número de eigenvalores que son positivos, eso es tal cual. ¿Cuáles de esos eigenvalores son los positivos y cuáles son los negativos? Eso sí depende de coordenadas. Y lo que estamos viendo es que incluso sin cambiar de coordenadas, la coordenada no tiene por qué mantener esa asignatura constante, ese signo del valor propio. Ese signo puede cambiar dentro del mismo sistema coordenado. En Minkowski eso no ocurría porque Minkowski es plano, Minkowski es súper aburrido. Pero en un espacio-tiempo con curvatura, la curvatura puede causar ese cambio si no elegimos coordenadas con cuidado. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Si hacen las grafiquitas, lo que ocurre es que la componente GTT, por acá está 1, esa empieza negativa, cruza por el radio de Schwarzschild y se hace 0 y va a positivo. Y si grafican la componente, más arriba, la componente radial, como función de R entre el radio de Schwarzschild, otra vez dibujan aquí R entre es igual a 1, es positiva por acá y negativa por acá. De forma tal que diverge exactamente en R igual a RS. Pero diverge distinto, si se acercan por un lado, se acercan por el otro. Bien, entonces, ¿qué consecuencias tiene ese cambio de signo?
Por cierto, es justo este cambio de signo lo que define a un horizonte de eventos, así le llamamos a esto. De eventos, los divulgadores le dicen horizontes de suceso, pero la gente que se hace relatividad le dice horizonte de eventos. Eso sirve mucho para saber, para que sepan de dónde viene la información que están leyendo. Y eso también aplica para nosotros cuando les calificamos sus trabajos. También nos permite saber de dónde sacaron las respuestas. Un poco lo mismo cuando leen mecánica cuántica y física cuántica. Si escuchan a alguien decirle física cuántica, es alguien que aprendió física de divulgación. Si escuchan a alguien decirle mecánica cuántica, es alguien que sí se puso a hacer cuentas. Típicamente. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es trabajar otra vez con esta ecuación. Vamos a estudiar las geodésicas radiales para partículas sin masa, es decir, vamos a estudiar los rayos, qué trayectoria tienen los rayos de luz. Entonces, tomamos otra vez esta ecuación. Hacemos L igual a 0 y hacemos M igual a 0. No solamente vamos a hacer eso, entonces tomamos L igual a 0, M igual a 0, eh, y igual que antes, vamos a, vaya, a ver si se puede hacer a estas alturas de estas. A altura de esta no, porque desaparece este término. Eh, si regresan al inicio del planteamiento de la ecuación geodésica, antes de que impongamos el masa igual a 0, o sea, como la masa está multiplicando a todas las constantes de integración, hacer masa igual a 0 básicamente elimina toda la ecuación. Entonces tiene que empezar como desde el inicio y estar cuidando de no meter la masa en ningún término. Entonces no es exactamente aquella ecuación, pero pueden deducirla con los datos que ya tienen. Todo el punto es que si hacen eso, van a llegar a la siguiente expresión. Que dt en dr es igual a más menos 1 menos el radio de Schwarzschild entre r menos 1. Esta es una geodésica radial nula. Si quieren una manera más rápida, no exactamente formal de derivarla, es una geodésica nula es tal que se mueve en intervalo 0, hacen esto igual a 0, es radial, entonces esto se hace 0, y de aquí despejen dt en dr y sale eso. Ok, vamos a utilizar esa ecuación para estudiar qué es lo que ocurre adentro y afuera del horizonte de eventos, o adentro y afuera del agujero negro. Y para eso vamos a usar una de nuestras viejas técnicas, que seguro ya hasta se olvidaron que existía. Vamos a hacer un diagrama de espacio-tiempo. En Minkowski, la ecuación análoga es simplemente dt en dr igual a más menos 1. Porque se acuerdan, en Minkowski las trayectorias de rayos de luz son líneas rectas de pendiente más menos 1. Eso es lo que está diciendo este resultado. En Minkowski nuestros diagramas de espacio-tiempo eran de este estilo. Tomábamos un evento y este era su cono de luz. ¿Se acuerdan? Y estas líneas eran importantes porque estas trayectorias son las que funcionaban como la frontera del cono de luz. Y pasaba todo lo que estudiamos de causalidad. Como nada puede viajar más rápido que la luz, alguna cosa aquí no puede afectarle de adentro. O sea, este evento no puede afectar nada de aquí afuera, este evento puede afectar todo esto en su futuro y todo lo que está atrás puede afectar este evento porque es su pasado. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Pues vamos a usar exactamente lo mismo, pero ahora no con esta definición de cono de luz, sino con esta. Como la métrica cambió, la definición de cono de luz cambió. En este caso, el cono de luz siempre eran rectas de pendiente más menos 1, no importa en dónde pusiera yo el evento. Aquí ya no. Esta ecuación indica que la definición de cono de luz va a depender del radio en el que esté parado. Si el evento está en un radio muy cerca de Schwarzschild, su cono de luz va a ser distinto a un evento que está en un radio muy lejos de Schwarzschild. Por esa ecuación. ¿Sí? De hecho, si se fijan, ¿qué pasa cuando R es mucho más grande que el radio de Schwarzschild? ¿Qué le pasa a esta expresión? Si R minúscula es muy grandota comparado con R de Schwarzschild, ¿esto dónde tiende?
Si eres muy grande, entonces tiende a 0. Y entonces la expresión completa, ¿a qué tiende? A Minkowski. Que tenía que pasar. La geometría de allá tiende a Minkowski muy lejos de 2m, eso ya lo habíamos visto. Entonces los conos de luz muy lejos son exactamente estos. Y conforme nos acercamos al horizonte, al radio de Schwarzschild, la definición del cono de luz cambia. Hasta el caso extremo en el que R se vuelve R igual a RS. Y entonces me queda que dTn de R es igual a 0. ¿Sí? Bueno, de hecho, infinito. Bien, entonces déjenme hacer el dibujo por acá. Masa 0, ajá. Es un rayo de luz. Ajá. Entonces, este es el diagrama de espacio-tiempo en las coordenadas del sistema O, es decir, todo esto es desde la perspectiva del sistema que está lejos, que está en infinito. Estoy poniendo la dirección de su tiempo, la dirección de su radio y estoy marcando dónde está el horizonte allí con una línea punteada. Entonces, según lo que acabamos de decir, y acuérdense que lo que estábamos estudiando era una partícula que estaba moviéndose hacia acá, en R. ¿Ok? Y vimos que su trayectoria era que empezaba de por acá y aquí se congelaba. La pregunta es ¿por qué? Supongan que por acá es uno de los eventos de la trayectoria de la partícula. Y supongamos que justamente esta es la región en la que R es mucho más grande que el radio de Schwarzschild. En ese caso, de acuerdo a esta expresión, el cono de luz de ese evento es simplemente esto. ¿Ok? Bien. Conforme nos vamos acercando al radio de Schwarzschild, según dijimos, la pendiente de estas cosas empieza a tender a infinito. Es decir, empieza de 1 y empiezan a cerrarse. Cuando tomo yo un evento que está un poquito más cerca, el cono ya no tiene pendiente más menos 1, es un conito más cerrado. Yo me muevo hacia allá. Cuando ya estoy súper cerca, las dos líneas empiezan a tender a básicamente lo mismo. Y en el caso en el que el radio, la partícula se para exactamente en el radio de Schwarzschild, las dos coinciden. Y no hay tal cosa como interior del cono de luz. Entonces, ¿por qué razón es que la partícula se alenta respecto a la persona en infinito? Justamente por esto. Su cono de luz empieza a cerrar. Los eventos a los que puede acceder cada vez son menos. Por lo tanto, cada vez empieza a ir más lento. Cuando llega al radio de Schwarzschild es cuando se degenera el cono de luz. Por eso es que no llega nunca. Pero de nuevo, eso es solo por la perspectiva de la persona afuera. ¿Ok? ¿Qué pasa adentro? Cuando cruzamos R igual a R Schwarzschild y estamos ahora en radios más chiquitos, vean que justamente los signos cambian. Entonces ya no es más menos, es menos más. ¿Eso qué quiere decir? De la mano con que las coordenadas radial y temporal cambian de papel, si están aquí cerquita, el dibujito es otra vez como análogo al de afuerita, con una diferencia sutil, muy crucial. En este caso, para acá era futuro y para acá era pasado. Para acá es futuro y para acá es pasado. Pero cuando cruza, las coordenadas se invierten por la inversión de este signo de allá. Ahora es al revés. Ahora futuro es para acá y pasado es para acá. No en T, en R, porque R es la coordenada temporal ahora. ¿De acuerdo? Conforme se va acercando la partícula R igual a 0, el cono se empieza a abrir otra vez. Pero esta idea de que el futuro es para allá y el pasado es para allá se mantiene. ¿Por qué razón es que nada puede salir del agujero negro? La misma razón, bueno, no es que tengamos una razón más que pues no lo observamos. Nada puede viajar al pasado. Salir del agujero negro implicaría que una partícula podría viajar para acá. Pero ese es el pasado. Una vez que una partícula cruza el horizonte de eventos, no solamente es de, bueno, ya cruzó y ahí se quedó. No solamente ya ahí se quedó. Está obligada
a seguir avanzando hacia la otra singularidad, a r igual a 0. Es su destino, si quieren. ¿Por qué? Porque para allá es el futuro. R igual a 0 no es un lugar. Adentro del agujero no es que haya un punto y ahí donde sea, ahí se es singular todo y la física se rompe. R igual a 0 es un instante en el tiempo. No es un dónde, es un cuándo la singularidad dentro de un agujero negro. ¿Sí? Sí, curioso. Ujú, ujú. Ujú, ujú, ujú. Sí, suena perfectamente mal, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es tratar de llegar a este resultado por otro lado. Si eso ocurre, pues ya hay menos chances de que esto esté terriblemente mal, ¿no? Quiero que noten algo importante. Eso suena súper raro, pero es una noción, esas consecuencias que estamos viendo aquí son debido a las coordenadas. Recuerden que dije en la gráfica que estaba acá, la partícula no siente nada raro, la partícula simplemente pasó y se siguió. O sea, si ustedes cruzaran el horizonte de un agujero negro, no notarían ningún cambio. Vaya, pensando que fueran una partícula puntual. Evidentemente no lo son, entonces pasan cosas muy feas. ¿Han escuchado el término espaguetización? ¿Saben qué es eso? O sea, lo que ocurre es que, pues ustedes no son una partícula puntual, son un montón de partículas. Cada partícula puntual va a estar siguiendo una geodésica, pero pues la distancia de sus pies a su cabeza es finita. Eso significa que si se acercan a un agujero negro, la geodésica que sigue su cabeza no es la misma geodésica que sigue en sus pies. Y pues eso es un problema, porque según dijimos, hay una cosa que se llama aceleración geodésica y fuerzas de marea, ¿no? O sea, lo que ocurre es esto. Espagueti. Pero bueno, suponiendo que fueran partículas puntuales, que es lo que estamos haciendo aquí, no habría nada. O sea, no hay nada físico que la partícula sienta al cruzar, simplemente pasó y ya. Eso es solo noción de estas coordenadas. Eso es solo por seguir neciando y querer usar estas coordenadas. Cuando toda la evidencia que hemos recolectado hasta entonces nos dice, es que es mala idea. No, no hagas eso. Lo que estamos haciendo es, les juro, el análogo de querer resolver las ecuaciones de Maxwell para una esfera cargada usando coordenadas cartesianas. Es lo mismo. Es solo porque no quiero usar esféricas porque no me gustan, porque me caen gordas esas coordenadas y me confunden y no las voy a usar. Es ok, hazlo, pero pues te vas a encontrar con cosas raras. Ceros, infinitos, cosas que igual y no serían un problema en otro sistema de coordenadas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. De hecho, un poco a la inversa. Estamos utilizando esféricas cuando tendríamos que usar cartesianas más bien. Donde eso de cartesianas no son cartesianas per se. Las coordenadas que tenemos que utilizar. Entonces, bueno, primero, esa singularidad es coordenada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es el sistema coordenado que lo muestra, que elimina esa singularidad. Todavía no hemos hablado de esta, pero de lo que acabamos de ver, suena que es increíblemente importante, porque es donde acaba cualquier cosa que aventemos. Otra cosa que pueden empezar a notar de aquí es esa idea de, acuérdense de la caricatura que estaba aquí. Donde aquí estaba la R caligráfica y acá estaba la R de Schwarzschild. Dijimos, pues eventual, aquí está la pelota, aquí está la estrella. Aquí tendría que estar la estrella por aquí en medio, ¿no? Entonces, en algún momento la partícula que cruzó se revienta con la estrella, ¿no? Hay un problema. Lo que acabamos de decir es que cualquier cosa física que entre aquí, su futuro es ir hacia R igual a 0. Eso incluye las partículas que formaban a la estrella originalmente. Una vez que la estrella llega al límite raro de Schwarzschild, todo su destino, el destino de cualquier cosa que la formaba es irse para acá. Pero, justo, ¿se acuerdan? Preguntaste, ¿qué cosa es, por qué no buscamos una solución de partícula puntual? He aquí la solución de partícula puntual. Es esa. Un agujero negro es eso. Toda su masa está en R igual a 0. Donde pone eso de puntuales no es cierto. Insisto, R igual a 0 es un tiempo, no un lugar. En el que ocurre el colapso.
O sea, el colapso de la estrella, conforme la estrella se deforma, llegar a un agujero negro, eso sí, pero ya después, ¿qué pasa después de que se forma el agujero negro? No estoy seguro, me parece que no. ¿Sí? Un agujero negro es lo que llamaba, ¿quién fue? ¿Wheeler? Creo que fue Wheeler. Masa sin masa. O sea, es una cosa que se comporta como si tuviera masa M mayúscula. Pero pues, ¿dónde está esa cosa? Allí, donde no sabemos qué ocurre, porque allí hay una singularidad, en estas coordenadas, por lo menos. Entonces, ¿qué cosa es el agujero negro? ¿Dónde está el agujero negro? El agujero negro es simplemente curvatura, hasta donde entendemos. Es esta curvatura explícita. ¿Sí? Entonces, busquemos esas coordenadas. Usemos cartesianas. Donde cartesianas, en este contexto, se llaman, son muy parecidas. Son conforme cartesianas. Son las coordenadas de Kruskal. Séqueres. Aunque al hablar rápido simplemente le decimos coordenadas de Kruskal. Entonces son las coordenadas que eliminan la singularidad coordenada en el horizonte. La singularidad en el horizonte de eventos es una singularidad coordenada. Tenemos media hora, sí, más o menos les puedo esbozar cuál es la idea. El procedimiento es el siguiente. La inspiración para estas coordenadas vino de un ejemplo que ya estudiamos, de la cuña de Rindler. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estas coordenadas son coordenadas de Minkowski, pero donde está una X mayúscula. Las coordenadas de Rindler únicamente cubren una parte del espacio-tiempo de Minkowski, cubren la cuña de Rindler. Acuérdense que en este caso, cada una de estas superficies eran superficies a X constante, cada una de las parábolas, y cada una de las líneas rectas eran superficies a tiempo constante. ¿Ah? Si yo les hubiera dado esta métrica sin decirles, eso se llama Rindler. O sea, imagínense si hubiera pasado, si no hubiera puesto Rindler, ¿todo el mundo se hubiera acordado que esto era Rindler? Seguro no. De hecho, si hubieran visto un X cuadrado y yo les hubiera preguntado, ¿esta cosa será plana o será curva? ¿Qué hubieran dicho? Pues sí, no, si no son constantes, como que la primera es, pues seguro, a lo mejor curva, ¿no? O sea, no seguramente, pero a lo mejor. Ya saben que no lo es, como vieron en la tarea. O sea, como es un cambio de coordenadas de Minkowski, Minkowski es plano, Rindler tiene que seguir siendo plano. Simplemente el triangulito este del plano. La pregunta es, si pudieran hagan ingeniería inversa, ¿cómo partiendo de esto podrían mostrar que esto es plano? Noten que esto tiene una singularidad coordenada aquí. Si yo hago x igual a 0, esta componente se hace 0. X igual a 0, ¿a cuál correspondía? ¿Se acuerdan? ¿A qué superficie correspondía de aquí x igual a 0? Al cono de luz. Lo que ocurría, la razón por la que se hace 0 es porque esas superficies que habíamos llamado espacio se vuelven superficies nulas en ese punto, en x igual a 0. Como son superficies nulas, no hay distinción entre tiempo y espacio, y entonces las coordenadas se rompen ahí. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. En ese punto, aquí en el horizonte, las coordenadas, las dos se vuelven nulas. Y por eso ocurren todas estas singularidades, igual que acá. La manera de darse cuenta que esta es una singularidad coordenada es transformar esto a cartesianas. No a t y x minúsculas, sino a t mayúscula y x mayúscula. Eso desaparece la singularidad. Salud. A eso me refiero con que hay que transformar a cartesianas. ¿Saben? Que esto transforma a ds cuadrado igual a menos dt cuadrado más dx mayúscula cuadrado. Y en el caso de las coordenadas cartesianas en Minkowski, esas son coordenadas globalmente espaciales y globalmente temporales. Esas coordenadas ya cubren a todo el espacio-tiempo completito. Estas no. Del dibujo es claro porque es esta cuña. Pero si yo les hubiera dicho x corre
de 0 a infinito y t corre de menos infinito a infinito, quizás su primera adivinanza habría sido, pues van hasta infinito, seguro tienen que cubrir todo, ¿no? De hecho, esa pregunta, si lo notan, aún no la hemos contestado acá. ¿Estas coordenadas cubren todo el espacio-tiempo? O sea, pero aparte de eso, o sea, ¿habrá otra cosa aparte de las regiones que cubrimos con estas? Suena ridículo, ¿no? Porque pues ya son todas las R's, ¿qué podrías hacer? Pero de nuevo, eso mismo ocurre aquí. Aquí ya usamos todas las X y todas las T's, pero eso solamente cubre este triangulito. Un rango infinito de coordenadas no tiene por qué cubrir todo el espacio-tiempo, puede cubrir solamente un pedacito. Y resulta que ese es el caso allá. Esas coordenadas solo cubren un pedazo. Y de hecho el pedazo es exactamente ese. Entonces, no vamos a hacer todas las cuentas, pero les voy diciendo cuáles son los pasos. Dado que las trayectorias nulas son las que nos hicieron darnos cuenta de este tipo de cosas, ese es el primer paso natural, tratar de utilizar coordenadas de rayos de luz para transformar el sistema de coordenadas a algo que sea manejable. Ustedes saben que también Minkowski se puede escribir en coordenadas nulas. En coordenadas nulas, ¿se acuerdan? Esto se veía como menos de V mayúscula, U mayúscula, donde esas coordenadas nulas coincidían con los rayos, las líneas estas a 45 y menos 45. Esa era la foliación. Entonces vamos a hacerlo análogo en Schwarzschild. Lo que vamos a hacer es definir coordenadas nulas. Entonces, los pasos son los siguientes. De la ecuación para geodésicas nulas, que es la que teníamos aquí escrita, esta se puede integrar de los dos lados para obtener que t es igual a más menos r más el radio de Schwarzschild por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos rs entre r, todo eso más una constante de integración t0. Esta es la ecuación de una trayectoria t como función de r. De esta expresión se puede, y vean que sale el signo más menos, donde el más menos, igual que acá, corresponde con si la luz está avanzando para acá o si está avanzando para acá. De aquí, eso sugiere definir dos coordenadas distintas. Una coordenada U, que es T menos justamente esto que se integró, R más RS por el logaritmo natural de 1 menos RS entre R, y una coordenada V, que es igual a T más R más RS logaritmo natural de 1 menos RS entre R. Estas son las coordenadas nulas. Esto es el análogo casi de hacer esto de aquí, de foliar con rayos de luz para allá, rayos de luz para allá. Entonces fíjense, esto es U como función de T y R, y eso es V como función de T y R. Eso significa que podría yo dejarles como ejercicio, que ya no voy a hacer, que transformen esa métrica a estas coordenadas, ¿no? Utilizando la regla de transformación de la métrica que ya conocen. En esas coordenadas, la métrica transforma lo siguiente. Transforma a ds cuadrado es igual a menos el radio de Schwarzschild por la exponencial de menos r de u, v sobre rs sobre r que depende de u y v por la exponencial de b menos u entre dos veces rs por du por db más r cuadrada que depende de b y u multiplicado por la parte de la 2 esfera. Es decir, a las coordenadas angulares no les estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, después de unos buenos cálculos, de allá se puede llegar a eso de acá. Lo importante a notar es que eso todavía tiene una singularidad. La singularidad originalmente estaba en r igual a 2m. En las coordenadas u y v, si ustedes evalúan esto en r igual a rs, verán que el horizonte, la singularidad del horizonte,
se encuentra en u igual a infinito y v igual a menos infinito. Ahora es ahí donde es singular la métrica, en estas coordenadas. Y el problema es que si ustedes evalúan esta métrica en RS, pues esto sigue funcionando mal. Esto sigue teniendo una singularidad en RS. Pero es por culpa de este factor. Y este factor, hay una manera de arreglarlo. Lo que pueden hacer es tomar este factor y absorberlo aquí. Así todo el mundo ve que aquí sigue la singularidad. Si hacen b igual a menos infinito y igual a infinito, esto queda e a la menos infinito, que sigue siendo 0. Entonces esto sigue tronando aquí. Pero es por culpa de este factor. Esto se puede absorber en las coordenadas. Esto sugiere que se haga una nueva definición de coordenadas, que se defina una U mayúscula como menos E a la menos U entre 2 veces RS y una V mayúscula que es igual a E a la V sobre 2 veces RS. O sea, aventarle cada factor a la coordenada y absorberlos aquí. Si ustedes hacen eso y calculan otra vez cómo cambian las componentes de la métrica ahora en estas coordenadas, verán que el elemento diferencial de línea ahora es menos 4 veces el radio de Schwarzschild al cubo por la exponencial de R que depende de U mayúscula, B mayúscula sobre RS, todo eso sobre R que depende de U y V por DU por DB mayúscula más R cuadrado, que ahora es función implícita de V y U. Y ahora sí, ¿qué pasa si evalúan eso en R igual a RS? Esto es RS entre RS, eso me da un 1, eso nada más es E, 2 punto y cachito, multiplicado por menos 4 RS al cubo, es un número, que no es 0, y esto es entre RS, entonces es menos 4 veces RS al cuadrado. Esto ya no tiene problema. Ya no es ni 0 ni infinito. Y esto tampoco, esto nada más es RS. La singularidad desapareció por completo, ya no tiene problemas ahí. Ok. Entonces, este cambio de coordenadas desaparece por completo la singularidad. Pero eso todavía no nos deja, o sea, aunque eso ya cumplió lo que queríamos, esto ya demostró que es singularidad es coordenada, entonces ya le podemos quitar los signos de interrogación de acá. Se sigue viendo fea la métrica. De hecho, comparen eso de allá con la métrica de Rindl de Minkowski en coordenadas nulas. La última versión, la de hasta abajo. Se parece muchísimo. La única diferencia es que todo eso de aquí no es un 1, es una función de R. Pero bueno, ya peores cosas han pasado, por lo menos no es infinito. Entonces, lo que podemos hacer ahora es cambiar de U mayúscula y B mayúscula a coordenadas cartesianas, a una T mayúscula y una X mayúscula. El último paso es definir T mayúscula como un medio de V mayúscula más U mayúscula y X mayúscula como un medio de V mayúscula menos U mayúscula. Vuelvan a calcular cómo se ve la métrica en esas coordenadas. O sea, ahora sustituyen esto aquí y llegarán a lo siguiente. Cuatro veces e de menos r, que ahora es función de t y x mayúscula, sobre rs, todo eso sobre r de t mayúscula, coma x mayúscula, multiplicado todo eso por rs al cubo, que multiplica a menos de t cuadrado más de x cuadrado, más r, que es una función de t y x mayúscula, todo eso multiplicado por el cuadrado, por la parte de la 2 esfera.
Ok, entonces, después de todo esto, esta métrica es la misma que esta métrica. O sea, todos esos cambios de variables nos muestran que esos dos elementos de línea son exactamente iguales, solamente estamos usando coordenadas distintas. En esta de aquí arriba, usamos estas coordenadas porque esto era como de, pues bueno, es el R y pues ahí está la simetría esférica, entonces es como claro qué está pasando, ¿no? Después nos dimos cuenta que no es cierto, no era claro nada de lo que estaba pasando. Dijimos, bueno, ahora usemos estas. Esto hace que la métrica se vea horrorosa. Aquí no es obvia la simetría esférica, ni tampoco la estaticidad. Pero resulta que estas coordenadas cumplen lo que estas no. Igual que en Minkowski, T mayúscula y X mayúscula ahora sí son coordenadas espaciales globales. O sea, X es espacio siempre y T sí es espacio siempre. Vean que esto nunca cambia de signo. Entonces aquí esto ya tampoco cambia de signo. Entonces en esas coordenadas ya no pasan estas cosas raras de que el tiempo se transforma en espacio, el espacio en tiempo y nada, 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 nada. Nada más eran espacio. En, en un pedazo, ajá, solo en la región exterior del agujero negro. Adentro siguen siendo, cambian de carácter. Ahora, T se vuelve espacio, R se vuelve tiempo. Estas no, estas son siempre T y X. Y de hecho, el dibujito es completamente análogo. Lo voy a hacer acá en el pizarrón, en GIS, para que te vea mejor. Comparen ese elemento de línea con el elemento de línea de Minkowski. Es básicamente lo mismo. Nada más tiene ese otro factor extraño multiplicándolo, que nunca se hace cero y nunca se hace negativo. Eso es lo que llamamos un factor conforme en relatividad, que lo único que está haciendo es como escalar las distancias. Eso va a ser muy importante la siguiente semana que hablemos de cosmología. El punto es que esto es básicamente Minkowski, salvo ese factor. Y entonces podemos hacer un diagrama de espacio-tiempo en esas coordenadas en vez de en R y T. Vean que un rayo de luz radial, en este caso, la ecuación ahora es originalmente era dt entre dr igual a más menos 1 menos rs entre r a la menos 1. Pero eso transforma ahora las coordenadas x y t. Si la geodésica es radial, esto se hace 0. Si es nula, ds se hace 0. Entonces este factor conforme no importa. Los factores conformes son tales que no afectan la causalidad del espacio-tiempo. Como son solamente cosas distintas de 0 que multiplican a todas las demás direcciones, si algo elimina el intervalo, lo va a eliminar sin importar cuánto valga ese factor. Eso es lo que estoy diciendo ya. Es decir, la ecuación para rayos de luz en este caso es más menos 1, siempre. O sea, en estas coordenadas, los rayos de luz sí son líneas de pendiente más y menos 1. Todo el tiempo, en cualquier lugar, ya no dependen de R. Y el dibujito entonces es el siguiente. Justo como eso pasa, lo que vamos a hacer es dibujarlo exactamente como Minkowski. Así y así. Esta coordenada es la coordenada espacial X y esta coordenada es la coordenada temporal T. ¿De acuerdo? T y X en principio corren de más infinito a menos infinito. Eso no tiene ningún problema. Es muy importante que, por su parte, revisen cuáles son los dominios de estas coordenadas. Eso no lo escribí, pero pueden ir viendo. Si t va de menos infinito a infinito, t minúscula, y r va de 0 a infinito, u y v minúscula, ¿de dónde a dónde van? Y luego entonces, u mayúscula y v mayúscula, ¿de dónde a dónde van? Lo que van a notar es que u va de, bueno, no recuerdo cuál es cuál. Una de ellas va de 0 a infinito y la otra va de 0 a menos infinito, de las u y v mayúsculas. Pero eso es solamente porque estas, por la limitancia que le pusimos a estas. Pero ya una vez que llegamos a la métrica en su forma final, aquí, o en términos de U mayúscula y V mayúscula, vemos que esas coordenadas no tienen ningún impedimento. Aquí hacer que R fuera negativo es raro, porque entonces deja de ser un radio. Pero en las otras coordenadas no, porque U y V no van a poder ser negativas. Tendrían que. No hay nada en la métrica que lo detenga.
Eso es lo que nos permite ver que estas coordenadas no cubrían todo el espacio-tiempo, porque nos pasan, porque aunque estas coordenadas infinitas creemos que ya vemos todo, nos pasamos a otras coordenadas y vemos que las coordenadas todavía tienen más dominio posible que no estamos considerando. Entonces lo que hacemos es decir, olvidémonos que partimos de acá, usemos la solución a la que llegamos y hagamos que esas coordenadas vayan de a todos lados. Y eso nos permite hacer el siguiente dibujo. Resulta que con las coordenadas originales no cubríamos todo el espacio-tiempo, cubríamos la siguiente parte. Esta cuña, la cuña derecha, es la región que correspondía a la parte exterior de Schwarzschild, la parte de afuera del agujero negro. Con R mayor al radio de Schwarzschild y T minúscula corriendo de menos infinito a más infinito, solamente cubríamos esta parte. Y de hecho, pueden ustedes dibujar cómo son las trayectorias con T y X en términos de R y T. Si rehacen todos los cambios de variable que hicimos, podrán demostrar que T mayúscula menos al cuadrado menos X mayúscula al cuadrado es igual a 1 menos R entre RS por E a la R entre RS. Y que T entre X mayúscula es igual a la tangente hiperbólica de T minúscula entre 2RS. O sea, este ya es el cambio de variable completito después de todas las maromas. Usando esto pueden demostrar directo que de acá se llega acá. Lo importante es que vean cuáles son las trayectorias. Una trayectoria T minúscula constante es igual a T proporcional a X mayúscula. ¿Eso cómo se ve en las coordenadas T mayúsculas y X mayúsculas? Pase multiplicando X mayúscula para acá. ¿Qué lugar geométrico es T mayúscula igual a veces X mayúscula? ¿Esto qué es? Una recta. Las trayectorias de T minúscula constante son líneas rectas aquí. Son estas líneas rectas. Esta es la noción de tiempo de el que estaba en infinito, el de T mayúscula. De hecho, por acá es T igual a menos infinito y por acá es T igual a infinito. O sea, van corriendo en T minúscula constante así, como un abanico. ¿Y cuál es el lugar geométrico que describe la ecuación de acá? R igual a constante es T cuadrada menos X cuadrada igual a constante. ¿Eso qué cosa es? Una hipérbola. Las trayectorias R igual a constante son estas hipérbolas. Bueno, más como así. Donde la asíntota de esas hipérbolas, igual que en Rindler, igual que en Minkowski, son los conos de luz de ese punto, el origen en T y X. Esto es R igual a RS, o sea, esta, la línea recta, y por acá estaría R tendiendo a infinito. Y acá. Entonces, todo esto es la región exterior del agujero negro. Aquí se ve lo que les decía ya. La razón por la que T minúscula y R minúscula son coordenadas singulares es porque en el horizonte los dos coinciden. En el horizonte, esta es la hipérbola R constante y esto es T igual a constante. Es decir, las dos se vuelven coordenadas nulas, como habíamos dicho. Y aquí se ve clarito, es un vil cono de luz. Son direcciones nulas. En estas coordenadas, sí es claro, en estas no. En esta era, pues, no sé, cosas raras. ¿Sí? De aquí también se ve porque las trayectorias radiales que se dirigen con R minúscula, que se redirigen al horizonte, nunca cruzan. O sea, agarren cualquiera. O sea, muévanse en una de estas. Nunca van a cruzar por acá. Ok. Estas coordenadas ya no tienen ningún problema en el horizonte. Eso significa que ya podemos cruzar por este cono de luz e ingresar a la región interior. Si hacen el análisis de esas expresiones, verán que ahora tomar R menor al horizonte, menor al radio de Schwarzschild, es aquí, es la cuña superior, es aquí arriba. Aquí es adentro del agujero negro. Y como les decía, analicen qué pasa ahora con esas hipérbolas y con esas rectas. Las rectas siguen siendo iguales, las rectas son estas. Esta es T igual a infinito y entonces esta es T igual a menos infinito. Y van por acá. Las hipérbolas, como R es menor a RS, noten que ahora la constante cambia de signo.
Eso significa que la hipérbola ahora abre para arriba. Entonces la superficie es R igual a constante, ahora son hipérbolas que abren así, para acá. Y ahí se ve clarito. La coordenada radial es una coordenada temporal, porque esas cosas, estas hipérbolas, están creciendo para arriba, para T. Este ya es el tiempo, aquí ya no hay duda de que esto es un tiempo. Entonces, moverme en R, de R del horizonte, hacia R igual a 0 es moverme en el tiempo, es moverme para acá. Por eso es que ir hacia la singularidad en R igual a 0 es el futuro, porque ahí se ve clarito. ¿Para dónde es el futuro? Para arriba, ¿no? Ahí ya no hay duda. Las otras coordenadas, sí, y aquí se ve. Vean lo raro que es tratar de utilizar esas coordenadas. Por eso es que estábamos viendo cosas tan extrañas. Ok, esta superficie, esto es R igual a 0. Esto lo voy a marcar en líneas punteadas. Porque si se regresan para acá, ¿qué pasa si evalúan esta métrica en R igual a 0? Esta sigue teniendo problemas. Esto se anula y esto se hace infinito. Entonces, la singularidad en R igual a 0, esa no la eliminamos con este cambio. De hecho, eso empieza a sugerir entonces que la singularidad en R igual a 0 igual y no era coordenada, como pensábamos. O sea, ya de aquí es obvio que esto de, pues es que R es la coordenada radial en esféricas, es súper claro que no es un R de esféricas. Es otra cosa más rara. Entonces R igual a 0 no tiene por qué ser el origen de esféricas. De hecho, ¿cuál origen de esféricas? Está acá arriba. ¿No? Ok. Entonces por eso lo voy a poner con línea punteadas, porque todavía no sabemos qué ocurre. Y spoiler, es el día de hoy del 2026 que todavía no sabemos. Antes de... Ok, fíjense que aquí ya cubrimos todos los radios, desde 0 hasta infinito. ¿Y qué pasó acá? Esas coordenadas no son globales, no cubren todo el espacio-tiempo, solo cubren la mitad. ¿Qué pasa en la otra mitad? Eso ya es, bueno, ya es todo el espacio-tiempo. Eso pensamos, ¿no? Digo, era obvio, pues ahí está la pelota dentro de la pelota y fuera de la pelota. ¿Cómo va a haber algo más? Pues así. Exacto. Fíjense, como esta mitad del plano, o sea, fíjense, imagínense que yo les dejara este problema en geometría analítica y les dijera, usen coordenadas para foliar esta mitad del plano, usan unas. Y yo les digo, ok, ahora usen coordenadas para la mitad de abajo. Pues usemos las mismas. ¿Por qué no usamos otra copia de ese mismo parche coordenado, pero ahora para cubrir allá abajo? Vean que lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que sí empaten los tiempos. Entonces es un mismo parche, pero está raro. Por acá está t igual a infinito acá abajo y t va de infinito a menos infinito así. O sea, de este lado el tiempo va invertido, por alguna razón. Pero se puede foliar igual, con las mismas líneas a tiempo minúscula constante, con las mismas hipérbolas de r constante, y por acá sea otro r yendo infinito, por acá. Donde esta r no es la misma r de acá, es otra. ¿Sí? Si quieren pensarlo todavía más raro, esto es como si fueran las r's negativas, si gustan. Que no es exactamente la mejor manera de pensarlo siempre, pero pues una forma de. Es mejor pensarlo como dos parches distintos que están poniendo encima de la variedad. ¿Se acuerdan cuando vimos variedades diferenciales y les dije, esto de que agarran el pedazo de papel y le ponen en la pelota es súper importante porque es muy físico? Y aquí el ejemplo. Dos pedazos de papel poniéndolos encima de la variedad. Análogamente, entonces, esta parte del espacio-tiempo tiene una singularidad aquí abajo, en R igual a 0, donde vean que este es otro instante de tiempo igual, solamente que es un instante de tiempo pasado. A esa de allá la llamamos la singularidad futura y esta de acá la llamamos la singularidad pasada. O el interior futuro y el interior pasado. Fíjense por qué decimos que aquí adentro todo tiene que acabar cayendo al agujero negro. Si ustedes toman un punto aquí adentro y dibujan su cono de luz en esas, en T y X, que son más y menos 1, pues se ve clarito que el futuro es para acá. Si ustedes toman un punto y dibujan su cono de luz, ¿para dónde es el futuro? Para arriba. Sigue siendo para arriba, recuerde, este mayúscula. Futuro es para arriba. Este es un agujero negro porque todo lo que cruza termina yendo a la singularidad, pero este está al revés.
Este es tal que cualquier cosa que está acá adentro necesariamente se sale, porque el futuro es para arriba. Es decir, tiene todas las mismas propiedades, nada más que en vez de no emitir nada de luz, escupe toda la luz posible. ¿Cómo creen que se llaman esas cosas? Agujeros blancos. Eso sería un agujero blanco. Un agujero negro eterno siempre lleva de la mano su agujero blanco. Importantemente, ajá, porque por un lado nunca podríamos hacerlo, porque pues por fuera, fíjense que se ve todo igual. Las dos regiones exteriores son una copia tal cual en los dos lados. Pero además, lo que sí sabemos es que los agujeros negros que se forman por colapso estelar, todo lo que describí hace ratito, no son estos. Recuerden, esta es la solución estática. Eso significa que ha sido todo el tiempo así, todo el tiempo va a ser así. Una por colapso estelar es diferente, es una solución que cambia con el tiempo. Si hacen el mismo ejercicio con esas, se puede mostrar que no se forma esta segunda mitad del espacio-tiempo, que se tiene una estrella y lo único que se forma es esta parte de acá. Los únicos agujeros negros que tendrían su agujero blanco asociado son los agujeros negros eternos, que siempre han sido así. Los que creemos se habrían generado al inicio del universo junto con el Big Bang. Que en ese momento se generaron algunos y esos son los que han estado así siempre. Y esos sí tendrían su agujero blanco. Todo este tipo de cálculos es lo que ha causado el descenso de Marvel como potencia cinematográfica. Porque justo de aquí es donde se sigue la idea de, pues este universo es igual a este. Multiverso. O sea, seguro de ese lado han de vivir nuestros gemelos malvados. ¿No? Digo, pero el tiempo va al revés, seguro son, pues sí, ¿no? Obviamente. Y en efecto, son dos universos exactamente iguales. Uno tiene un agujero negro y uno tiene un agujero blanco, pero son universos exactamente iguales. Pero están desconexos, no hay manera de cruzar de acá para acá o de acá para acá. Eso no puede ocurrir. Justamente por la noción de causalidad. Un evento aquí, para cruzar para acá, tendría que salir a la parte causal que no puede acceder, porque tendría que viajar más rápido que la luz. La misma causalidad del espacio-tiempo causa que sean regiones que no se hablan. Análogo a lo que pasaba en Rindler. Un observador en Rindler no podía observar nada fuera de su cuña. ¿Sí? Ok, y ya por último, ¿cuánto tiempo nos queda? Quizá nada más 2 minutos para decir la última parte. 3 minutos. ¿Qué pasa en R igual a 0? No tenemos ni la más remota idea. Esta singularidad es física, esa no es coordenada. Eso se puede demostrar. Una forma es que sean capaces de revisar todos los infinitos sistemas de coordenadas que existen y mostrar que pues, la singularidad no desaparece en ninguno. Eso suena mala idea. Otra opción es que calculen alguna cantidad física que no dependa de coordenadas. Esos son los escalares de curvatura. ¿Se acuerdan que un escalar es una cosa que no depende de coordenadas? Si calculan algún escalar de curvatura que se vuelve infinito en un punto, ese escalar de curvatura se va a hacer infinito, no importa qué coordenadas utilicen. El escalar de Ricci no funciona aquí, porque si se acuerdan, esta es una solución plana. Es una solución de vacío. Es Ricci flat. Pero los siguientes escalares de curvatura ya no. El que se tiene que calcular es el horrible que les presenté al inicio del curso, el de Kretschmann. El que es el Riemann con todos los índices arriba, sumándose con el Riemann con todos los índices abajo. Ese. Bueno, resulta que si calculan ese se vuelve infinito en R igual a 0. Y eso ya muestra que la singularidad es física. ¿Eso qué significa? Eso significa que si todo lo que hemos dicho hasta ahorita es cierto y la gravedad es curvatura, eso implicaría que aquí la gravedad se vuelve infinita, aquí y aquí. ¿Y eso qué significa? O sea, significa que también la variedad se vuelve infinitamente curva. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que algo es infinitamente curvo? La respuesta, insisto, no tenemos ni la más remota idea. Si alguien cruza el horizonte y llega a la singularidad, pasa algo. ¿Dónde acabó los elementos que formaban a la estrella de una vez que llegaron a la singularidad? ¿No eso es raro? Sí. ¿Han escuchado de una cosa que se llama la paradoja de la información? Pues es eso. Justo es que es muy raro que la estrella simplemente haga puff y ya. Esa es la paradoja de la información. Eso no es físicamente, contradice cosas físicas. Entonces, creemos que justamente al acercarnos a esa singularidad, la gravedad se vuelve tan intensa que creemos que necesitamos ya considerar efectos cuánticos de la gravedad.
Eso de efectos cuánticos de la gravedad siempre suena como misterioso. Entonces déjenme por lo menos tratar de decirles qué significa eso. Cuando estamos diciendo efectos cuánticos de algo, ¿a qué nos referimos? La luz clásica es simplemente la radiación que está saliendo de las lamparitas. La luz cuántica es pensar que esa luz interactúa con materia fundamental como si fueran partículas, como fotones. Efecto fotoeléctrico, efecto Compton, cosas que ya conocen. ¿A qué nos referimos con efectos cuánticos de la gravedad? Sería hacer lo mismo, pensar que la gravedad está formada de cositas y que esas cositas están interactuando. Y entonces, en realidad, cuando la partícula se acerca a la singularidad, empieza a interactuar con esas cositas que forman la gravedad. Esos son los hipotéticos gravitones. Nada más noten un problema con eso. Cuando yo les digo que la luz está formada por fotones, ¿qué se imaginan? Que tal cual está formada como por chochitos, ¿no? Ok. Esa imagen está mal, pero vayamos con eso. Dado que la gravedad es espacio-tiempo, conocer cuánticamente la gravedad implicaría saber de qué está hecho el tiempo y de qué está hecho el espacio. Quiero que piensen en esa oración. Traten de imaginar cuál es la respuesta y entiendan por qué no hemos unificado nada. Eso suena súper raro, pero cuantizar la gravedad implica encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿De qué está hecho el tiempo y de qué está hecho el espacio? No tenemos idea. Hay propuestas, pero no tenemos idea. Ajá. ¿Y de qué es? Ujú. Exacto. O sea, digo, no es un bueno, o sea, digo, su idea es casi tiempo después que el escenario hasta ahí. No es algo que, o sea, es algo dinámico, pero no es algo que esté hecho al mismo nivel fundamental que lo demás. De hecho, como quizás sepan, Einstein estaba completamente en contra de las ideas de la mecánica cuántica. Él creía que la mecánica cuántica, pues está bien, funcionaba, pero seguro eventualmente se iba a encontrar algo mejor. No hemos encontrado algo mejor. Hoy en día no sabemos quién tiene la culpa. No sabemos si hablar de cuántica es el problema, si hablar de relatividad es lo que es el problema, a lo mejor hablar de las dos cosas es el problema. Exacto. Digo, sí, personalmente esa es mi postura. O sea, todo lo que sabemos ahorita es como de forma efectiva correcta, pero debe haber alguna otra explicación más fundamental para las cosas. ¿Qué cosa? Ni idea. Digo, la noción de variedad Y entonces, bueno, un evento que ya justo, no sabemos. Ese es justo el punto. Aquí termina la variedad, pero no sabemos si ahí termina el espacio-tiempo y ahí termina la gravedad. Ese es todo el punto. No sabemos qué es lo demás. Nuestra descripción del espacio-tiempo como variedad diferencial termina. Ya no sabemos qué más hacer. Entonces, bueno, hoy sale la última tarea, son los últimos cálculos de la solución interior. La próxima semana ya las clases no se van a evaluar. Pero espero que con esto se hayan quedado con un poco de curiosidad de, bueno, a ver qué más pasa. La próxima semana, quien quiera seguir viniendo, vamos a platicar de cosmología. Y vamos a ver que justamente esas cosas raras pasan, o sea, también en todo el universo, pensando al universo como un todo. Entonces de eso vamos a platicar, del Big Bang, de la expansión del universo, expansión acelerada, materia oscura, energía oscura. Entonces si les interesa, pues sí, vengan. Al fin no tiene que pararse tan temprano, lo que es a las 12. Sale. Pues con eso, pues nos vemos la próxima semana.